toda una tirantez y vamos a conversarlo en un ratito más con Alberto Mayol. Hay también... bueno, a ver, vamos a tomar contacto de inmediato con Alberto Mayol mejor. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, pues, interesante tu postura de entrar a competir en un producto donde aparentemente no les gusta mucho la competencia de tres por ahora. Mira, la verdad es que yo no me quedaba nada claro cuando tomamos la decisión de que ir por donde nos parecía lo más lógico, que era el distrito donde vivo, donde trabajo. No nos parecía que podía ser un problema. De hecho, no lo vemos todavía como un problema. Habría que revisar bien los antecedentes, obviamente, que tenemos son discretos, no tenemos encuestas, pero yo creo que los distritos en general agradecen que lleguen candidaturas fuertes y una coalición que apuesta con buenos nombres, con un trabajo potente territorial. Creo que más bien debiera potenciarse. Yo creo que más bien debiéramos verlo como la oportunidad de eventualmente sacar no solo 2 cupos, sino que ojalá sacar 3 cupos y hacer un distrito en el cual podamos efectivamente tener un triunfo de gran envergadura a nivel, en lo que significa simbólicamente, poder en un distrito de alto nivel de competitividad lograr entonces igualar a las fuerzas que hoy día son las principales del país, que esperemos que dejen de serlo. Alberto, lo que básicamente se ha escuchado, por lo menos en las personas que han emitido opinión respecto de esta candidatura tuya, es que una vez más surge la palabra criterios, como lo acaba de pasar en la democracia cristiana, es ¿cuál es el criterio para escoger a los candidatos? ¿Esto responde a una cosa general del Frente Amplio? ¿Es para hacer crecer el Frente Amplio o es para hacer crecer los partidos que componen el Frente Amplio? Bueno, mira, yo creo que el criterio de selección es algo que más bien operó en el proceso de configuración de las listas y en el proceso anterior. Y obviamente se busca dar las mejores condiciones para que el Frente Amplio tenga mayores niveles de elegibilidad y dar alternativa a distintas fuerzas de que puedan estar en condiciones de optar a alguna de las potenciales o más probables diputaciones, senaturías. Todo eso me parece que está muy bien. Lo que pasa es que hay un fenómeno que tenía que estar claro desde el principio y que aparentemente no estuvo claro, y es que habían 2 candidatos presidenciales en la primaria, uno de ellos perdería, en mi caso, y quien perdiese tenía la posibilidad, no necesariamente de carácter perentorio de aquello, pero la posibilidad de ir de candidato, y donde llegase iba a desajustar el escenario. Eso iba a pasar en cualquier distrito, en cualquier lugar, porque evidentemente más o menos ya se había avanzado naturalmente en el diseño. Entonces es bastante obvio que la situación iba a generar una incomodidad en un lugar, y en solo un lugar. Entonces la pregunta que nos hace, bueno, ¿por qué en el distrito 10 la incomodidad sí significa una problemática de carácter mayor? ¿Y por qué en los otros distritos, si voy a llegar en esos distritos, no habría problema en modificar toda la estructura? Y eso es lo que nos parece que no debe ser así. Debe ser que sencillamente yo he explicado mis razones, mis fundamentos, les expliqué previamente. No es cierto lo que se dijo, que yo no había informado originalmente. Yo había informado, había conversado con varias de las fuerzas políticas, de los liderazgos más importantes del Frente Amplio. Les había comentado que pretendíamos ir por el distrito donde trabajamos y vivimos, y que además, ojo, no tengo alternativa real, y lo explico muy en simple. Yo voy a tener que hacer campaña en una condición muy inadecuada, porque ya estuve en campaña el primer semestre y pedí permiso sin goce de sueldo en la universidad. Tengo que trabajar este semestre, tengo que trabajar, lo que significa que no puedo hacer campaña durante mi jornada laboral, y por tanto voy a tener que hacer una campaña saliendo después del trabajo a las 7 de la tarde, saliendo a hacer campaña. Si a mí me dicen que tengo que ir a un distrito que queda lejos del lugar donde trabajo, que Metro Los Héroes, ¿ya? Imagínate, no tengo ni una posibilidad de llegar a las 9 de la noche a hacer campaña a cualquier lugar. No tiene sentido. Entonces si a mí me dicen, miren, no nos interesa que sea candidato parlamentario, ok, ningún problema. Si me dicen que nos interesa que sea candidato parlamentario, que fue lo que me dijeron, bueno, yo donde puedo es en el 10. Eso es solamente lo que he planteado. No hemos avanzado más en esa conversación, es todo lo que he dicho.
¿Hay espacio todavía para que se siga discutiendo si es que acaso vas por ahí o vas por otro lado? ¿O tú ya tienes cerrado el que es solamente ese distrito la posibilidad? Yo les expliqué ayer en la reunión que hubo con la mesa electoral yo soy alguien que confía plenamente en la creatividad humana y por tanto siempre voy a dejar abierta la puerta de que a alguien se le ocurra una idea brillante que permita resolver la problemática. Ahora, a mí me parece que es bastante evidente que en un distrito donde hay cupos, quiero aclarar esto, no están definidos todos los candidatos en ese distrito, donde hay cupos, ¿ya? Pero donde hay ofertas de poder ocupar cupos, yo no veo entonces ningún problema. Y nunca entendí cuál era el problema, si había la oferta de mi parte de estar disponible para ese distrito, había la oferta del Frente Amplio que se requería que yo hiciera una tarea de carácter parlamentario, había ofertas de fuerzas políticas que me ofrecían ese distrito. ¿Dónde estaba el problema? De hecho, yo no di ninguna declaración en prensa, negué reportajes y entrevistas para fin de semana, o sea, todo para evitar efectivamente esta conversación que se fue dando, donde me parece que ahora tengo que salir a aclarar una serie de cosas, porque me parece que no es adecuado. Aquí están todas las condiciones y siempre estuvieron para que sea posible. Si hay otras consideraciones, las podemos tomar en cuenta, y por eso ayer nos reunimos con la mesa electoral de Frente Amplio y empezamos una conversación que esperamos que termine dentro de los próximos días. Si es que surgiera ese rapto de creatividad, Alberto Mayol, y que implicara tu movida del distrito, ¿estarías dispuesto a hacerlo? ¿O tú, por las mismas implicaciones que acabas de dar, que tiene que ver con tu trabajo universitario, estás más impedido de moverte de lo que eventualmente podría darse en términos de estas sugerencias creativas? O sea, que ejercicio de creatividad va a tener que tomar en cuenta que efectivamente yo voy a estar trabajando por razones, primero económicas, y en segundo lugar porque yo ya informé cuando volví, y dado que no tuve requerimiento, yo estuve un mes en silencio y esperando que el Frente Amplio me dijera qué necesitaba de mí, hasta que dijeron que necesitaban lo parlamentario. Y yo en ese momento, cuando pasó el tiempo y me di cuenta que le informé al decano que yo estaba, bueno, que obviamente tenían que contemplarme para el semestre que venía, que yo iba a estar trabajando y que por tanto me dieran clases, me dieran todo lo que corresponde. Por tanto, yo no puedo ahora ir y decir, por respeto a mis estudiantes, que ayer me preguntaron, de hecho me decían, no, usted va de candidato, nos va a abandonar, ¿qué va a pasar si va de candidato? No, o sea, yo voy a seguir trabajando y eso ya es un dato. Y si hay este rapto de creatividad, significa que se dan las condiciones para que yo pueda estar en condiciones muy adecuadas en el lugar donde se va a hacer la candidatura, pero objetivamente yo vivo y trabajo en el distrito, por tanto al salir de mi trabajo, al salir de mi casa, yo puedo estar perfectamente haciendo campaña en el distrito, y la verdad es que veo con cierta preocupación el hecho de que esto es una condición que no altere en nada, a mi juicio, la situación de las candidaturas de Frente Amplio en el distrito. Hay 9 candidaturas potenciales, hay que llenar 9 cupos, y hoy día hay 6 nombres. O sea, estamos hablando de que todavía están las condiciones para poder sumarse. Y yo de verdad veo la posibilidad de que hagamos un hito, y veo que deberíamos sentarnos a mirar esos números con detenimiento, de la posibilidad de elegir incluso a 3. Y eso no genera ninguna discusión. Entonces sí, estoy reconociendo que voy a ser mucho menos competitivo porque no va a estar en campaña desplegado como corresponde, por desgracia, ¿ya? Y estoy tomando una situación que también tiene su riesgo, porque por sistema electoral, depende de donde yo vaya, podrían eventualmente, los otros, hay cupos de 4, hay cupos de 3, podría efectivamente darse una situación, o sea, hay subpactos de 4, subpactos de 3, podría perfectamente darse una situación en la cual yo saque una muy buena votación y no entre al Congreso. O sea, hay una serie de riesgos en juego que yo he asumido como potenciales dentro de este escenario. Bueno, vamos a esa conversación, no hay ningún problema, estamos disponibles. Estamos conversando con Alberto Mayol, ex candidato presidencial de Frente Amplio. Alberto, ¿cuáles son los criterios para, por ejemplo, generar una plantilla de parlamentarios por parte del Frente Amplio? ¿Tienen intención, por ejemplo, de buscar el máximo posible de parlamentarios o primero evalúan, por ejemplo,
proteger los incumbentes que ya están, en este caso Giorgio Jackson, o darle cupos a con los quienes se habló previamente. ¿Cuál es la lógica por la cual se forma la plantilla como está conformada? Sí, bien, yo la verdad es que información de eso tengo muy poca, solamente la que me contaron ayer en la reunión, que fue uno de los elementos de prolegómeno de la conversación que vamos a tener que ir produciendo ya más formalmente, pero se nos explicó que efectivamente hay un criterio que tiene que ver con que hay una cierta cantidad de diputaciones con alta probabilidad de elegibilidad, otras con mediana y otras con baja, y que en las más altas simplemente se estableció un criterio donde las distintas fuerzas tuvieran posibilidades de participar en la opción de elegibilidad, más que nada. No se me dijo nada respecto a elementos de protección a ciertas candidaturas ni nada por el estilo, pero eso fue lo que me manifestaron. Yo la verdad es que ni siquiera cuando planteé el tema fue en respuesta a que Beatriz planteó que yo tenía que ser candidato a senador por la quinta y a mí no me habían consultado. Y yo ya había dicho porque había aparecido el rumor mucho antes, incluso antes de que yo perdiera la elección, lo que me parecía bastante imprudente, pero había aparecido el rumor. Y yo les decía, mire, la verdad es que no me parece que yo vaya por la quinta, no tengo un trabajo político allí, no he vivido nunca en la quinta región, y a mí esto del turismo parlamentario no me va, entonces sencillamente no voy a ir a la quinta región, me parece que no es lo adecuado, y cerré la puerta incluso en declaraciones de prensa, antes de la elección. Y aparece esto de la quinta, entonces yo para clarificar digo, ya que la convocatoria que vaya al Congreso, la única posibilidad que vislumbro, y la más razonable, la que está dentro de los criterios además que se establece como criterio en términos del espíritu de la ley, de que donde uno vive, donde uno trabaja, es el Distrito 10 donde acontecen ambas cosas, y donde además tenemos la posibilidad como Frente Amplio de no estorbar, a mi juicio, porque efectivamente podríamos hacer crecer la base de votación. Yo tengo un perfil de votante distinto al de Giorgio Jackson, distinto al de los otros candidatos que están en el distrito, y me parece que perfectamente podríamos tener entonces una gran sorpresa, y yo creo que mejor hay que arriesgarse y tomar un desafío grande como ese, y no, realmente uno, claro, tiene un diseño, y te desarma el diseño y molesta, pero bueno, en política te va a pasar cada 5 minutos y medio, no tampoco es tan raro. Cuando yo entré a la presidencial, habían otros candidatos potenciales y después llegó Beatriz, que era una candidata súper potente, y yo, bueno, dije, hay que seguir trabajando, punto, no pasa nada. Estamos conversando con Alberto Mayol. Alberto, ¿no se da en el caso del Frente Amplio lo que se da en otras coaliciones donde se discute, se pelea, se negocia, todo lo que tú quieras, como un poco lo que estamos viendo hoy día en Chile Vamos, lo que está viéndose en la democracia cristiana, pero al final es un ente central el que define las candidaturas y entrega la lista parlamentaria al país? ¿Por qué se sabe que tú quieres ir por aquí por tu cuenta y no por una manifestación del Frente Amplio como tal? Bueno, porque a mí quienes me contactaron para consultarme el tema y a quienes les dije, o a otros les dije por iniciativa propia, entendiendo el rol que tiene el Frente Amplio, que tienen dentro del Frente Amplio, yo la verdad es que le informé a varios, dado que estaba apareciendo esta idea de que yo tenía que ser candidato por la quinta, y cansado de aclarar en off, porque no estaba dando entrevistas, me había dado la instrucción a mí mismo de no dar entrevistas por un mes, hasta que quedara claro más o menos el escenario, después de la elección primaria. Bueno, yo empecé a aclararlo a cada uno de los liderazgos y a las fuerzas políticas, y lo sabían. Entonces, lo que no ocurrió es que en ese momento no me convocó el órgano de carácter electoral, que en todo caso ese órgano no define todas las candidaturas, lo que pasa es que define la estructura, la ingeniería en general, de los pactos, en fin, y luego al interior, igual cada partido respecto a los nombres propios, tiene un cupo y por tanto puede definir ese nombre propio, o puede llegar a acuerdo con otras fuerzas, puede definir cómo lo va a hacer en el fondo. Así que eso es una prerrogativa también de los partidos y movimientos. Entonces y ayer llegamos de hecho a esa conclusión de que se mantenía un criterio general de que si había que hacer reingeniería del distrito o de cualquier distrito por mi llegada, había que hacerla en la mesa electoral de Frente Amplio. Si no había que hacer reingeniería y habían partidos, movimientos que entregaban un cupo, bueno, entonces no había problema porque ese cupo ya estaba allí, no se le puede impugnar, sería un veto. Entonces, existe un órgano central, quiero decir,
el órgano central, pero evidentemente hay posibilidades de que bilateralmente entre una fuerza política y cierta candidatura se resuelva, porque efectivamente ese cupo ya está definido para esa fuerza política. Por último, Alberto, ¿hasta cuándo tienen plazo para que esto se zanje? No puede ser hasta el 21 porque tienen que presentar una serie de papeles y una serie de cosas, por lo tanto tiene que ser antes de eso. Sí, mira, la verdad es que hay tiempo y no hay al mismo tiempo, o sea, nos queda al menos una semana, yo creo, de tiempo para poder hacer esta definición. Ayer tuvimos la primera reunión formal con la mesa y la verdad es que nos sirvió para aclarar varios puntos, pero todavía no entramos a la parte más de detalle. Ahora podría zanjarse antes porque efectivamente hay aquí, han salido en prensa incluso algunas ofertas de partidos y que están ofreciendo cupos y qué sé yo, por tanto se podría zanjar incluso antes, pero la verdad es que yo no tengo problema. Mientras de aquí a una semana yo creo que hay un tiempo suficiente para seguir conversando, trabajando. Mientras nos lo tomemos en serio, yo no tengo inconveniente. Creo que ya está quedando bastante claro cuál es el escenario, y a partir de esta conversación yo creo que vamos a llegar a un buen acuerdo. Y insisto, creo que hay que tener la osadía, hay que tener la valentía de pensar que el distrito puede agradecer y valorar que vayamos con candidaturas fuertes, y que apostemos con el riesgo de que incluso se puedan perder nombres más que tengan cierta robustez, y ponerlos en riesgo, ponerlos en juego. Y creo que eso es bueno, es saludable. Por tanto, creo que en los próximos días vamos a tomar una decisión que espero sea que se me mantenga en el distrito donde me parece que es más lógico que postule. Alberto Mayor, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Combinación Clave. Que te vaya bien. Gracias, Fernando. Chao. Conéctate a la web. Y sigue